Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te voy a contar una fobia que tengo. Una fobia es un miedo básicamente irracional. A veces el grado de irracionalidad puede llegar tan lejos que nos hace pasar muy malos momentos. Bueno, la fobia que tengo son los reptiles. Yo no sé si es fobia, si es miedo, si es rechazo, pero bueno, mi reacción es tan irracional que yo ya te diría, creo que es una fobia. Acá todos los veranos se celebra en Portugal una especie de mercado medieval. Aquí le llaman feira medieval. Feira es como mercado o mercadillo, una feira medieval. Y bueno, un verano fuimos a pasear a Óbidos, que es un pueblo pequeño, histórico, al norte de Lisboa, ya camino hacia Fátima. Y bueno, allí hay un castillo precioso, es un pueblo muy bonito. Y justo el día que fuimos ahí había, bueno, feira medieval. Yo me volví loca, porque si hay algo que me gusta a mí, que me despierta la imaginación, es la Edad Media. Así que ahí fuimos, encantados. Bueno, empezamos a pasear, a ver a la gente vestida con los trajes típicos, todo precioso, todo muy bonito ahí en el castillo. Y bueno, paseando, paseando, entramos en una tienda donde había un espectáculo de odaliscas. Nos pusimos a ver el espectáculo, mi marido embobado mirando las odaliscas. A mí también me encanta la música, me encanta el baile, pero en pleno espectáculo vi que por la puerta de enfrente de la tienda entraba un hombre llevando una serpiente así en los brazos, caminando lentamente, y pues parecía que la idea era pasearse cerca del público, es decir, era un señor que formaba parte del espectáculo. Pienso yo que la serpiente relacionada con la Edad Media en Portugal y en España supongo que lo mismo tendrá que ver con el tiempo de la dominación árabe, porque en Marruecos es muy común eso de la serpiente que le toca la flauta y la serpiente se levanta. Bueno, yo no sé, yo no esperaba para nada encontrar una serpiente en la feira medieval. Y yo soy el tipo de persona que cree que cuando tú le tienes miedo a algo, parece que ese algo te persigue, como que tu propio miedo lo atrae. Entonces yo dije, en vez de decirle a mi marido, ay, vámonos de aquí, yo dije, nada, yo tranquila, como no quiere la cosa, voy a salir de aquí, así, tranquila, sin llamar mínimamente la atención. Y fue lo que hice. Salí tranquila y fui para afuera. Afuera, muy cerca de ahí, había un pequeño anfiteatro en el que también había un espectáculo de odaliscas. Entonces dije, bueno, me quedo aquí. Está cerca de la tienda, después, bueno, nada, me pongo en contacto con mi marido y me senté. Yo estaba sentada así, normal, sentada de frente, pero el espectáculo me tocaba un poco de lado. Así que yo tenía la cabeza así. Estaba encantada viendo el espectáculo cuando de repente y sin previo aviso, porque tenía la cabeza así de lado, de repente aquí, exactamente delante de mí, estaba el señor con la serpiente. Ay, Dios mío, a esta distancia, así, muy, muy cerca de mí. Se ve que el señor venía por las gradas y bueno, yo tuve la mala suerte que pasó por la grada donde yo estaba. Bueno, mi reacción no tuvo nombre. Yo pegué un grito que no te puedes imaginar. Si yo me hubiera quedado callada, el señor, caminando lentamente, habría pasado, supongo, y nada habría ocurrido. Pero yo no, yo estaba así. Cuando yo me vi la serpiente aquí, pasando así lentamente, yo pegué un grito histérico. ¡Ah! Una cosa así. Bueno, la reacción del señor, que entre que él pasó y yo empecé a gritar, él también ya estaba pasando. Pero cuando él vio mi reacción, yo pienso que lo normal habría sido que el señor pensara, bueno, esta loca le tiene miedo, pues nada, que se quede ahí tranquila y hubiera avanzado. El señor no.
El Señor volvió. Es lo que yo te digo, cuando tú le tienes miedo a algo, eso parece que te persigue, que lo atraes. El Señor volvió y me plantó la serpiente aquí. Pues yo no te puedo explicar ya mi grado de locura. Así loca, loca. Yo no quería ni mirar ni ver el bicho. Entonces el señor ya se dio cuenta, pues esta señora que no tiene cura. Y entonces, ¿qué hizo? Avanzó y yo pensé, bueno, se va. No, avanzó unos pocos pasos, puso la serpiente en el suelo y volvió. Ay, ahora con la serpiente en el suelo. Bueno, yo no te puedo explicar. Yo no podía más. El señor volvió y me decía, señora, no pasa nada, tóqueme las manos, tóqueme las manos. Y yo, yo no quería saber nada. Y bueno, y el señor me dijo, señora, la serpiente es de madera. Bueno, yo no te puedo explicar, no te puedo explicar cómo yo me sentí. Absolutamente histérica, gritando como una loca, en el medio del público que no había nadie que gritara como yo. Bueno, con todos los alaridos que yo había pegado, mi marido me encontró enseguida. Así que bueno, ya mi marido vino, realmente le tuve que pedir perdón a la gente que estaba al lado mío. No quise saber nada, ni de mirar a la serpiente, ni de tocarla, ni de comprobar si era de madera. Yo lo único que quería era salir de ahí. Así que pues, se acabó el espectáculo, no vimos absolutamente nada más y a la salida del pueblo, de este pueblito, de la parte histórica, hay un café justo en la entrada. Así que le dije a mi marido, por favor, vamos a sentarnos aquí y relajarnos. Nos pedimos un café o algo para tomar, no me acuerdo. Te lo juro, miré el reloj. Estuve 20 minutos llorando, así tipo histérica, sin consuelo. No sé. Bueno, cuéntame si alguna vez te ha pasado algo así, si también le tienes tanto, tanto terror a las serpientes, como te digo, yo creo que en mi caso es algo totalmente exagerado, pero también es verdad que es algo contra lo que no quiero luchar, no iría a un psicólogo para intentar superar este problema, no sé bien lo que es. Bueno, si te ha gustado mi historia, no te olvides de dejarme un like, comparte el vídeo con tus amigos y también déjame comentarios si alguna vez te ha pasado algo así, algo a lo que le tengas mucho miedo y que hayas sentido que precisamente tu miedo atrae aquello que te asusta. Bueno, nos vemos pronto. Te mando un beso. Chao.